Bueno, ya estamos en comunicación con Pedro Cormac, a quien saludo, secretario general de la OSAC. Buenas tardes, Pedro. Adrián, ¿qué tal? Un gusto poder hablar con vos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontrás ahora? Me decías recorriendo un poco la provincia, me comentabas antes. Sí, así es. Estamos, desde ya la semana pasada, recorriendo diferentes escuelas, principalmente hablando con todos los compañeros y compañeras docentes, y viendo de alguna manera cuál es la realidad, ¿no? Digamos, de cada una de las instituciones. Hemos estado en Río Turbio, 28 de noviembre, Calafate, bueno, ahora estamos en zona centro, y la idea es seguir hacia zona norte también durante estos días. Más allá de que hemos recorrido muchos kilómetros con más de 23 congresos, es muy importante el poder estar en la escuela, ¿no? El saber cuáles son las demandas, cuáles son las falencias. Hay situaciones que nos vamos encontrando y que realmente son muy graves y que, bueno, lógicamente nosotros queremos llevar desde nuestro lugar, lógicamente, y con la presencia en las escuelas a la próxima paritaria el día 20. Claro, porque más allá del tema a veces económico, también está presente el tema edilicio, comentaba minutos atrás, recordaba en Río Gallegos, por ejemplo, el tema del COSEBA. ¿Cómo se ve eso en el interior de la provincia? Se ve muy mal, ¿no? Y con mucha preocupación. A ver, digo, para tirarte algunos temas en comunes, más allá de que cada localidad tiene sus propias características y después hay, digamos, situaciones disímiles en muchas escuelas, pero hay aspectos que hoy están atravesando todo el sistema educativo. La falta de fondos fijos, en general, digamos, hay un fondo fijo a principio de año, o hubo, y casi no hubo durante todo el año. La falta de insumos administrativos, ¿no? Nos encontramos con que faltan libros de temas, registros, bueno, planillas de toda índole, que sabemos que el trabajo administrativo en las escuelas es importante, pero después cuestiones de seguridad muy graves, ¿no? Claro. Extintores que no están cargados o están vencidos, falta de puertas de emergencia, escuelas que están abarrotadas de alumnos y que lógicamente, digamos, ya no tienen casi espacio o están utilizando espacios que antes eran bibliotecas, laboratorios, etcétera. Y después cuestiones que venimos en realidad, digamos, denunciando desde hace mucho tiempo. Para dar un ejemplo, nos pasó la semana pasada en el Centro Industrial número 5 de Río Turbio, donde llegamos y no había agua, donde, bueno, digamos, había problemas importantes de roedores. Entonces, lamentablemente, digamos... ¿Hola? Sí, sí, Hola. sí. Ah, no, ahí Te te escuchamos. decía que uno ve en vivo y en directo esta falta de inversión por parte del Estado, ¿no? Esa negligencia, esa desidia. Mientras, sí, en realidad, digamos, por ahí hay inversiones en proyectos o en planes que están por fuera del sistema y que también salen del presupuesto. Así que bueno, muchas de estas cosas las vamos a llevar al día 20, vamos a plantear también toda la necesidad de urgentes titularizaciones, encargos de base, encargos jerárquicos, y los planteos, digamos, también elementales, ¿no? Digamos, la falta de bolsín, porque no se le paga el correo, bueno, estas cosas que a veces no son tan visibles, pero hay que hacerlas visibles porque es la única forma de poder cambiarlas. Claro. Me imagino que, bueno, teniendo en cuenta, yo recuerdo bien el discurso de la gobernadora que hacía tanta énfasis en la educación, aquel creo que fue el 1 de marzo, Ujú. y estás comentando situaciones que la verdad que son algunas de gravedad, teniendo en cuenta no solamente la educación de los chicos, sino hasta que influyen en la seguridad. Estamos hablando de problemas edilicios, puertas de emergencia y demás, que no son para nada menores, me imagino, y que no solamente influyen en los trabajadores, ustedes desde OSAC, sino también, me imagino, a los Claro. trabajadores que están en ATE. Sí, claro, 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 claro. ¿Cómo lo vienen trabajando ustedes en conjunto con otras asociaciones, en este caso con ATE en la provincia? Bueno, en realidad, digamos, primero en función del discurso, ¿no? La demagogia de muchos discursos que hablan de la importancia de la educación, de la prioridad de la educación, y después nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿no? Digamos, de tanta gravedad, de falta de inversión, de la poca importancia que se le da a la educación en la provincia, porque Claro. a veces, digamos, cuando se habla de educación, y cuando hay preocupación, y nos pasó con los padres, con algunos padres autoconvocados en algún momento,
todo se de alguna manera reducía a la medida de fuerza, ¿no? O al paro. Y esa era la única preocupación. Ahora, digamos, tiene que existir la misma preocupación cuando hay matafuegos que está vencido o cuando no tenés la puerta de emergencia, porque esas son las condiciones también de trabajo, de aprendizaje, que tienen que ser dignas y que también tienen que, lógicamente, tenerse en cuenta. El año pasado hubo muy pocos días de paro, y bueno, Caleta Olivia tuvo casi 60 clases, ¿no? Más a pesar de que hay cuestiones por ahí ajenas al sistema educativo, tienen políticas sociales, económicas, de un gobierno que ya hace décadas que tenemos en la provincia de Santa Cruz. Volviendo a la pregunta que me hacías al principio, la relación con ATE siempre es buena, digamos, como con el resto de los gremios, sí la falta y la ausencia del Estado, que esto lo vemos en materia de inversión, pero también lo vemos a la hora de la definición de programas, de proyectos, de organizar la misma legislación vigente, donde empiezan a chocar a veces intereses, y bueno, aspectos por ahí que tienen que ver propio con el sistema más vinculado, digamos, a nuestro sector, más el convenio colectivo de trabajo, que tiene por ahí características diferentes. Entonces, a veces se terminan generando situaciones conflictivas entre mismos trabajadores por el mismo hecho de que el Estado no está, ¿no? Entonces deja todo en manos de quienes hoy habitan las escuelas, que son los que de alguna manera hoy la están manteniendo, ¿no? Digamos, en el caso nuestro son los docentes y son las cooperadoras, en los casos, digamos, donde hay cooperadoras, porque, bueno, es a partir del poner plata casi todos los días o estar haciendo algún tipo de actividad extracurricular, le permite sobrevivir. Vos imaginate, digamos, de escuelas con 500 alumnos que tienen un fondo fijo de 4.000 pesos a principio de año y después no tienen más, o por lo menos no lo han tenido, o lo tendrán seguramente a fin de año ahora del 2016. Es muy difícil, digamos, poder trabajar, proyectar muchas cosas cuando el Estado está ausente. Me comentabas de que, bueno, están en rumbo al tema de las paritarias. Después de mucho tiempo que ustedes llevaron un conflicto adelante, a veces capaz la gente se pregunta, a ver, lograron conseguir un aumento, pero ahora vuelven las paritarias, a pesar de que el aumento además fue muy escalado. No sé si hasta cuándo se llevaba el último pago de la cuota, pero ¿qué es lo que se va a tratar principalmente en estas paritarias? Y si puntualmente es seguir viendo el tema salarial o si no también se van a hacer énfasis en estos temas como lo edilicio o los programas de educación que están faltando. Mira, esta paritaria está pensada desde los aspectos laborales, ¿no? El 3 de octubre habría una paritaria salarial que ya se firmó en el primer semestre. El salario siempre tiene que estar presente en todas las discusiones, sabemos, porque, digo, más allá de que el gobierno salió a decir infundadamente, ¿no? Digamos, esta idea que son los docentes de Santa Cruz los que más ganan en el país, más allá de, insisto, digamos, de esta situación, el aspecto salarial está presente cuando vos tenés niveles de inflación importantes, y cuando, bueno, lógicamente, digamos, como decías vos, muchos de aquellos aspectos definidos en el primer semestre, en junio del primer semestre, con el tomar a cuenta, tenían que ver, digamos, en muchos casos con estas escalas que se terminan en las últimas dos etapas, son septiembre y octubre, por lo cual, digamos, hubo casi un primer semestre en donde no hubo un aumento real. Pero bueno, más allá de esa situación hay muchos aspectos laborales y pedagógicos que debemos trabajar, por lo cual, digamos, tienen que reabrirse nuevamente el trabajo, no solamente de la paritaria central, sino también de las subcomisiones, de las 4 subcomisiones de paritarias. Hay muchos proyectos que han quedado estancados ya desde el año pasado, y que realmente valorizan muchísimo la dignidad del trabajo docente, digamos, no solamente en el aula, sino en muchos casos, digamos, vinculado a la prevención de enfermedades, aspectos vinculados a la maternidad, bueno, algunas cuestiones por ahí un poco más técnicas y propias de nuestro sector, pero fundamentalmente el proceso de titularización en cargos base, y también apuntamos en un futuro no muy lejano, esperemos que se pueda hacer. Dependerá fundamentalmente también del compromiso que tenga el Consejo Provincial de Educación a los, en realidad, digamos, concursos en los cargos jerárquicos.
Perfecto. Bueno, Pedro, un poco más te molesto con el tema de hacer un resumen del largo conflicto que ustedes llevaron adelante. Antes comentaba de que llegaron a haber paros de 120 horas y cómo afecta esto. Está bien que obviamente es el rol del Estado, pero ¿cómo afecta esto al ciclo lectivo en cuanto al trabajo de los docentes? ¿Cómo logra un docente dar los temas que tenía planeado dar en todo el año en el plazo que finalmente logró comenzar correctamente el ciclo lectivo? Sí, es una tarea muy difícil, ¿no? Digamos, en este raconto así breve de lo que fue el año, porque insisto, desde el año pasado nosotros estábamos pidiendo paritaria salarial, vos recordás que, bueno, no se llamaba paritaria, que en algún momento se dijo que se iba a esperar la paritaria central, después pasó la paritaria central y tampoco nos llamaban, cuando nos llamaron el ofrecimiento fue cero, después fue un ofrecimiento negro, cuando de alguna manera se termina de tomar a cuenta en el mes de junio, después del receso, digamos, no pagan el aguinaldo, llevan a la Cámara la ley de emergencia educativa, además de la otra ley que considera la educación como un servicio esencial. Entonces digo, claramente hubo una parte en este proceso, digamos, que ha sido el año 2016 en materia de paritaria, es una parte que permanentemente buscó la confrontación, y bueno, llegó a una situación extrema, ¿no? Más de 50 días de medidas de fuerza, además, digo, la ruta, la ocupación pacífica de algunos edificios públicos, los tachos frente a la Casa de Gobierno, las vigilias, bueno, muchísimas cosas que han sucedido, que nos han fortalecido también, como fue el tema de la caja de previsión y la vocalía de la caja de previsión, pero digamos, un escenario, digamos, de crisis, claramente en materia de educación, con un Estado, como te decía anteriormente, ausente, hace que cada docente se tenga que arreglar como pueda, ¿no? Digamos, no hay una bajada de línea sobre cómo trabajar por lo menos de acá lo que resta del ciclo lectivo. Por el contrario, luego en muchos casos se intentan reducir los espacios institucionales para repensar ese tipo de situaciones que son en muchos casos muy heterogéneas, de chicos que vinieron más a clase, otros menos, docentes con paro, otros que no hicieron tanto paro. Entonces, digamos, en una situación tan diversa es necesario poder reflexionar, analizar, debatir entre todos y buscar las soluciones por lo menos transitorias, ¿no? Porque sabemos que el año que viene, digamos, está a la vuelta de la esquina y hay muchísimas, las provincias no están ni siquiera debatidas. Entonces, bueno, a veces esto termina siendo que sea el docente o la institución la que trate de buscar algún tipo de... Ahora sí, Ahí está. ahora sí. Sí, sí, sí. Te decía que, no, para finalizar, que en realidad, digamos, a veces son las instituciones las que traten de buscar algún tipo de alternativa para salir del paso, pero esto no debe ser así, sino que debe haber un Estado pensando frente a este tipo de conflictos cuáles son las soluciones. La que pensó el gobierno claramente no era la emergencia educativa, no tuvo consenso, no tuvo legitimidad, y bueno, y por eso fue retirada del recinto. Lo que sí es cierto es que no hay que pensar solamente, digamos, en cuestiones de coyuntura, sino a mediano y a largo plazo. Perfecto. ¿Cuándo estaban convocados a paritarias? El día 20, Bien. día 20 ahora de septiembre, y bueno, seguramente toda esta recorrida, digamos, por el interior, por Gallegos, pero fundamentalmente por el interior, porque el conflicto estuvo lógicamente centrado en la ciudad de Río Gallegos, nos permite, digamos, tener una mayor precisión en cada una de las cosas que decimos, ¿no? No son invenciones así generales, es decir, bueno, todos los colegios, no, damos localidad, damos colegio y decimos qué es lo que está pasando en cada uno de esos colegios. No somos una provincia muy grande, entonces no tenemos la necesidad de estar inventando cosas que no son. Entonces, bueno, digo, lamentablemente a veces hay lugares muy postergados, escuelas muy postergadas, y en muchos casos pasa desapercibido porque están alejados a veces de los centros de información. Perfecto. Bueno, Pedro, la verdad que muchísimas gracias y bueno, estaremos en contacto seguramente en otra ocasión para seguir hablando del tema de las Bueno, cómo no, paritarias. Adrián, un gusto siempre hablar con vos y bueno, sé que es un emprendimiento nuevo el que estás
llevando adelante, así que desearte lo mejor y por supuesto a disposición siempre. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego.